Muy buenos días, Dios nos continúe bendiciendo a todos y cada uno, hermanos, amigos y familiares que pues se dan cita siempre que subimos estos videos para así seguir conociendo y aprendiendo más de Dios por medio del estudio de la Biblia. Amén. Estoy agradecido de Dios una vez más porque ya estoy desde mi país, la República Dominicana. Estamos aquí, llegamos antes de ayer a las 2 de la madrugada y hoy ya estamos aquí para seguir compartiendo y aprendiendo en el nombre de Jesús. Le enviamos un saludo muy especial a todos ustedes, recordándoles, amados, que es necesario que compartamos estos videos para que así muchos puedan seguir aprendiendo y conociendo más y más y más, ya que Dios utiliza a todos sus ministros para que estemos enseñando y de todo aprendamos algo nuevo en el nombre de Jesús. Y así pueda Dios llevar a cabo la obra por el cual nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y hoy vamos a continuar en el capítulo 10 del libro de Romanos. El capítulo 10 del libro de Romanos. Hoy tengo en mi mano otra versión de la Biblia actualizada, Dios habla hoy, la cual nos va a permitir, ya que es traducida desde el griego al español directamente. Hay muchas que han sido traducidas del griego al latín, del latín a otro idioma y así sucesivamente. Pero esta simplemente nos va a aclarar lo mismo que ya nos dice la que nosotros siempre usamos, la Reina Valera 1960. Algunos puntos que nada más va a cambiar la letra, no es que le vamos a cambiar ni a quitar a la Biblia, no. La palabra, un ejemplo, la palabra confiar y la palabra creer tienen una diferencia. Entonces, en la Biblia se usa mucho la palabra creer. Cuando se refiere a Dios, habla de confiar. Ahora, cuando se refiere al Evangelio, se utiliza la palabra creer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que confiar en Dios y creer en su Evangelio. El Evangelio es la buena noticia que Dios nos manda. Tenemos que creer en el Evangelio, pero en cuanto a Dios se refiere, tenemos que confiar en Dios. Porque si usted dice, yo creo en Dios, usted lo que está diciendo es, yo estoy esperando algo de Dios, que Dios me dé o que Dios haga conmigo. Ahora, cuando usted confía en Dios, usted está diciendo, yo tengo todo depositado en la mano de Dios. ¿Por qué? Porque usted está confiando en Él. Y lo que Él haga, sea bueno o malo, nos beneficie o no nos beneficie, no va a causar ningún efecto en nuestra mente ni en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando nuestra confianza está puesta en Dios, entonces todo lo que Él haga va a ser de bendición para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a continuar. Ayer o en el estudio anterior, en el estudio 16, si no mal no recuerdo, o 17, hoy vamos a dar el 18, estuvimos hablando una característica de Dios. Conocimos una característica de Dios. ¿Cuál? Que Dios es igual o similar al alfarero, o el alfarero es igual a Dios. Lo que pasa es que para entender lo podemos decir de una manera o de otra. Ejemplo, el alfarero con el barro hace la vasija que él quiera con el mismo barro. Puede hacer una vasija de honra y otra de deshonra. O sea, con el mismo barro él puede hacer una vasija para tenerla en la oficina, en la cocina, en la nevera. Pero con ese mismo barro puede usarla para tenerla en el baño, para echar basura, con el mismo barro. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya sabemos que no es por ley que Dios nos va a aceptar, que Dios nos va a recibir, que Dios nos va a engrandecer. No es por lo que usted y yo hagamos, sino por fe en Cristo Jesús. Por tener una confianza plena en Cristo Jesús. Entonces Dios nos va a aceptar. Entonces, el apóstol Pablo está tocando este punto para que la gente comprenda, o el pueblo de Israel está hablando aquí en el libro en base al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios cambió el pacto abrahámico.
cambió el pacto con Moisés. ¿Por cuál? Por el pacto con Cristo. Antes era por ley, había que obedecer la ley para agradar a Dios. Hoy ya hay que confiar en Cristo para poder agradar a Dios. Entonces Pablo le está hablando, le pone ese ejemplo del alfarero para que el pueblo entendiera que Dios cambia las cosas cuando Él quiera y como Él quiera. Y que la gente no va a poder acercarse a Dios de la manera que la gente quiera, sino como Dios estableció. Y que Él lo hace como Él quiera. Ahí también Él nos enseña, en el estudio anterior, nos enseña que Él tomó a Jacob y aborreció a Esaú. Porque sin ellos haber nacido, ninguno de los dos tuvo que hacer nada para Dios tomarlo, para Dios usarlo. O sea que Él lo hizo como el alfarero, lo que Él quiso. Él hace misericordia de quien quiere hacer misericordia. Él engrandece a quien Él quiera no lo engrandece. Y eso lo hace Dios. Por eso el pueblo de Israel lamentablemente tropezó, porque ellos entendían que por cumplir la ley de Dios, la ley de Moisés, ellos iban a agradar a Dios. Mas sin embargo, por eso rechazan a Jesús, porque no era por medio de obedecer la ley, sino ahora por recibir a Cristo Jesús. Amén. Esa es la enseñanza que vamos a dar hoy. Pero allá al darle esta introducción, que nos costó alrededor de 6 minutos, ya yo voy a darle unos cuantos puntos del capítulo 10 para llevarlo a 10 o 15 minutos. Y después, sea mañana, si Dios nos lo permite, vamos a dar el capítulo completo en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer. Estamos usando otra versión que nos va a ayudar a darle una explicación más clara que usted pueda entenderlo. Amén. Vamos a hacerlo como siempre para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús y la ayuda de su Espíritu Santo. Dice el versículo 1 del capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es para salvación. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma, tanto a los judíos como a los griegos, que las peticiones de él en cuanto al pueblo de Israel es para que Dios lo salve. Porque ya recordamos que en el estudio anterior dijimos que el apóstol Pablo se atrevió a decir que si hubiese sido por él se hiciera anatema para salvar al pueblo de Israel, para que el pueblo entendiera. Pero él no podía hacer eso porque él no podía estar desconectado del mensaje que Dios envió, de la noticia que Dios envió. Si él dice, si yo pudiera obviar el mensaje que Dios envió por medio de Cristo, yo lo hiciera para que mi pueblo se salve. Pero no, porque no hay otra forma. No se puede cambiar el mensaje de Dios, y el mensaje de Dios es Jesucristo. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, en Él confíe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el pueblo quería acercarse a Dios, tener vida eterna por medio de la ley de Moisés. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, mis oraciones son para que el pueblo se salve. El apóstol Pablo oraba a Dios para que el pueblo se salve. Sin embargo, vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 2. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Entonces, ese versículo lo vamos a leer en la otra versión para que usted entienda cuál es la diferencia. Dice el versículo 2. Estoy seguro de que ellos tienen mucho deseo de servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. ¿Ven? Aquí dice conforme a ciencia. Ciencia es conocimiento, es saber. Ustedes saben que la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de ciencia, falta de conocer a Dios. ¿Qué ellos no conocían de Dios? ¿Qué ellos no conocían de Dios? El mensaje nuevo que Dios había mandado, que Dios podía cambiar el mensaje en cierto tiempo, cambiar el pacto, porque Él hizo un pacto
con Abraham, ¿de qué? De circuncidar a sus hijos. Entonces, si él no circuncidaba a sus hijos, ese hijo no pasaba a ser hijo de Dios. Entonces, con Moisés hizo otro pacto, o sea, cambió el otro pacto. ¿Con qué? Con la ley de Moisés. Ya había que obedecer la ley para agradar a Dios. Pero ahora Dios lo cambia por Jesucristo, ya que confiar en Jesucristo para poder agradar a Dios. El que no hace eso transfer como Dios lo hacía, lamentablemente por más que quieran, no van a poder agradar a Dios y Dios no lo va a poder escoger y hacer con ellos lo que la gente quiere que Dios haga. Amén. No tenían conocimiento de Dios. Le faltaba el conocer de lo que Dios hacía de tiempo en tiempo. Dios no cambia, Dios no cambia, para que no se dejen engañar del enemigo de una cosa y otra. Dios no cambia, Dios, el creador del cielo y de la tierra, el omnipotente, el unisapiente, ese no cambia. Ahora, Él cambia los métodos de que la gente se acerque a Él. Aceptó a Abraham por medio de la circuncisión. Aceptaba al pueblo por medio del cumplimiento de la ley con Moisés. Y hoy, de la única manera que nos va a aceptar a nosotros es depositando nuestra confianza plena en Jesús de todo corazón. Leemos el 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Por falta de ciencia, por falta de conocimiento, ignoraron la justicia de Dios, sea lo que Dios estableció, lo que Dios dijo. Ignoraron que debían recibir lo que Dios mandó. ¿Por qué? Por no tener conocimiento y ciencia, por seguir adoptado a ¿qué? A la ley de Moisés. Ignoraron la ley de Dios por seguir adoptado a lo que ellos pensaban, a lo que ellos entendían. Hoy mismo hay un sinnúmero de maestros, de líderes, de congregaciones así, que no han dejado todavía la ley y no se han acomodado a Cristo como el único camino, la única esencia, mis hermanos. Entonces, ellos lamentablemente tropezaron. Porque dice el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que confía. Aquí dice que cree, pero recuerden que cuando se refiere a Cristo, se refiere a Dios, es confiar. La palabra creer cambia, porque creer es esperar algo a cambio. Creer es esperar algo. Váyase al diccionario español y busque el significado de la palabra creer. Y usted verá que la definición de creer es esperar algo de alguien o esperar algo de algo. Entonces la palabra confiar es tener una confianza plena en alguien o en algo, que en este caso es Jesús. ¿Me entiende? Entonces es confiar en Jesús de todo corazón y creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio que Dios nos manda. Amén. Pero el fin es, porque el fin de la ley es Cristo. Vamos a leerlo en la otra versión para que usted vea que clara. Dice, el versículo 4 dice, Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo la ley llegó a su fin. Le voy a detallar lo que leí. Recuerden que Dios le dio la ley a Moisés para que el que la cumpla se acerque. Había que cumplirla la ley. Había que ejecutarla. Que la ley ya no sirve en ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque la ley viene de Dios y todo lo que Dios manda es bueno. El punto era que nadie podía cumplir la ley. Nadie se puede acercar a Dios por cumplir algo, por hacer algo. Ellos entendían que por cumplir la ley, Dios tenía que aceptarlo. Y no es por obra. Por eso fue que llegó a su final la ley, porque el objetivo de la ley era que la gente la cumpla. Y como nadie la cumplió, entonces tuvo que mandar a su Hijo para que por medio de él podamos cumplirla. Ahí es que Jesús dice, ahí donde Jesús expresa
que Él no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla, para que todo lo que confiemos en Él, también juntamente con Él la cumplamos. Sin Él no podemos hacer nada. Sin Él, por más que usted se esfuerce, no va a poder lograrlo. Ahora nosotros confiamos plenamente en Cristo, entonces Él nos envía su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, que es el único que puede vencer al pecado, entonces nos va a poder ayudar a cumplir la ley ya con amor, con gozo y con júbilo. Amén. Vamos a dejarlo ahí estos 15 minutos. Como es corto, vamos a compartirlo, vamos a motivar a los hermanos para que ellos se suscriban y así esta enseñanza llegue, porque lamentablemente el 90% de nosotros los cristianos queremos cumplir la ley y no entendemos que por confiar plenamente en Cristo es la única manera que Él nos va a poder ayudar a cumplirla. Él es la rama y nosotros los pámpanos, y si estamos desconectados de Él no vamos a poder dar fruto, o sea, no vamos a poder cumplir la ley. Hay que cumplir la ley, sí, es verdad, porque yo no estoy en contra de cumplir la ley. Yo no estoy en contra de diezmar, de ofrendar, de hacer ayuno, de hacer silicio, de congregarse, de ir a visitar a los enfermos, de darle a los hambrientos, de visitar a los presos, de salir a predicar, regar tratado. No, el punto está en que por usted hacer eso, no crea que Dios lo va a recibir. Dios lo va a recibir es por confiar plenamente en Cristo. Entonces Él, por medio de ese Espíritu Santo, te va a llevar a tú poder hacer todas estas cosas sin nadie mandarte, sin nadie obligarte, sin nadie empujarte, sino que lo va a hacer con gozo, porque lo va a hacer guiado por el Espíritu Santo, pero es porque usted confía en Dios. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, suscríbase, compártalo, porque el mundo tiene que escuchar y entender esta enseñanza de parte de Dios. No es de Felipe Mariano, sino del apóstol Pablo, que fue inspirado por el Espíritu Santo, para que no me vean a mí, porque yo nada soy, nada sé, sino es porque oigo lo que Dios me dice por medio de sus apóstoles, el apóstol Pablo. Amén. Y de sus apóstoles, sus discípulos. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Comparta y suscríbase. Amén.